Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Un cordial saludo a todos los hermanos de la Iglesia Luterana Cristo, al igual que los hermanos en Latinoamérica y a los seguidores y estudiantes de Academia Cristo. En este segundo domingo del tiempo de Pascua estaremos meditando el Evangelio según San Juan, el capítulo 20, los versículos del 19 al 31. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie aquellos que lo puedan hacer. Así nos dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Aleluya, aleluya. Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Bienaventurados los que no vieron y sin embargo creyeron. Aleluya. Estimados hermanos, amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Evangelio que estamos meditando en este segundo domingo del tiempo de Pascua nos invita para que podamos meditar en este tema. La Pascua nos libró de la ignorancia que condena a la muerte eterna. En nuestros países existen muchas leyes que usted y yo no conocemos. Tal vez en este momento estamos infringiendo algunas de estas y tenemos un desconocimiento de ellas. Solamente nos damos cuenta de que estamos infringiendo esa ley cuando la autoridad se da cuenta de nuestro incumplimiento y nos ponen una multa o nos llaman a un estrado delante del juez. Pero cuando la autoridad nos llama en el momento de estar infringiendo la ley, la cual nosotros no conocemos, empezamos a sacar excusas tratando de mostrar nuestra ignorancia frente a esa ley. Pero es acá donde escuchamos la famosa frase, el desconocimiento de la ley no nos hace inocentes. Espiritualmente, hoy en día, hay muchos que tienen ignorancia espiritual. Tienen la escritura en sus manos y son ignorantes espiritualmente.
usan mal lo que escuchamos de la lectura del apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 2 al 3, que en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues es el amor a Dios que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Muchos solamente toman estos versículos, los sacan del contexto y en su ignorancia espiritual dicen que están en paz con Dios. Dicen de que no son enemigos de Dios porque guardan los mandamientos. Afirman de que los mandamientos o que el mismo Dios no los acusa y es por esto que ellos no son acusados por Dios, su conciencia no les acusa porque creen que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta manera de pensar hace de que muchos sean ignorantes espiritualmente. Su orgullo pecaminoso hace de que por naturaleza sean ignorantes y crean que son salvos, que tienen la salvación porque cumplen la voluntad de Dios, porque creen cumplir cada mandamiento. Hablando de la ignorancia espiritual, la lectura de Hechos en este día, que fue la primera lectura para hoy, nos presenta a Pedro en el templo de Jerusalén, en la puerta llamada la Hermosa, y la historia bíblica nos dice cómo él, junto con el apóstol Juan, curaron a un hombre que era cojo. Pero después de que Pedro y Juan hicieron este milagro por medio de Dios, donde Dios los usó a ellos para esto, vemos cómo Pedro usó este milagro para recordar a los líderes religiosos de esa época, a los gobernantes civiles de esa época, la ignorancia que los llevó a asesinar al autor de la vida, al santo y justo. Pero esta ignorancia a la cual Pedro les está hablando a ellos, les hace mención, es que ellos estaban actuando sin saber, sin conocer que Dios los estaba usando. Así es, ellos se creían que estaban siendo justos al condenar a muerte a Jesús. Ellos creían que estaban actuando en el nombre de Dios, pero realmente encontramos que ellos por ser religiosos, no iban a ser salvos, puesto que rechazaron al Salvador, rechazaron a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y ellos ignoraban que Dios los estaba usando para él terminar ese plan que había puesto desde la eternidad. Cómo iba a llevar a su Hijo Jesús a morir por los pecados de toda la humanidad, puesto que Él es el único que pudo aplacar la ira de Dios, porque como escuchamos de Pedro, Él es justo, Él es santo, Él es el autor de la vida, y es por esto que encontramos perdón, vida y salvación en la muerte de Jesús. Tomás, el apóstol, es otro de los personajes que tenemos para el mensaje de hoy. Él también mostró su ignorancia espiritual. 3 años pasó con nuestro Señor Jesucristo. Durante esos 3 años escuchó lo que nos enseña Lucas capítulo 18, los versículos 31 al 33, que tomando Jesús a los 12, es decir, ahí también estaba incluido Tomás, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será encarnecido, será afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. La ignorancia espiritual hizo que Tomás pecara contra el tercer mandamiento, olvidando todas las veces que Jesús le había
dicho que el tercer día iba a resucitar. Esa misma noche en la cual nuestro Señor Jesucristo había resucitado ese primer domingo de Pascua, vemos cómo se presentó delante de sus apóstoles, pero Tomás no estaba. La actitud que tomó Tomás, una actitud de incredulidad, guiado por su ignorancia espiritual. Tomás no creyó en todas las oportunidades que Jesús le había hablado, la palabra de Dios, y sobre todo que esto sucedería. Ya hemos visto cómo los líderes religiosos mostraron ignorancia al ver a Jesús como un problema y no como el Mesías esperado. Hoy, lastimosamente, muchos dicen tener una buena relación con Jesús, dicen creer en Jesús por medio de testimonios, por medio de milagros, por medio de apariciones, y no creen en lo que la palabra de Dios, no creen en lo que las escrituras dicen acerca de Jesús. Pero usted y yo también necesitamos reconocer nuestro pecado en contra del tercer mandamiento. En oportunidades hemos mostrado que somos ignorantes espirituales. Cuando tenemos momentos de dificultad, olvidamos las bendiciones de Dios y en los momentos difíciles de nuestras vidas optamos por alejarnos de la iglesia, optamos por alejarnos de la oración, optamos por alejarnos de la palabra de Dios. Pero también somos ignorantes espirituales cuando olvidamos usar los mandamientos como guía, cuando no respetamos a los que tienen autoridad sobre nosotros, cuando el cuidar nuestra vida o cuidar la vida de los demás no es una prioridad para nosotros, cuando el estar siempre de acuerdo con el divorcio, cuando el adulterio hace parte de nuestras vidas, cuando el estar metido en chismes y el hablar mal del prójimo junto con la codicia hace parte de nuestras vidas, esta forma de vivir que está en contra de la voluntad de Dios muestra nuestra ignorancia espiritual. ¿Y sabe qué logra la ignorancia espiritual? Llevarnos al infierno eterno. Pero en realidad ese es el lugar que usted y yo merecemos por no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, por no ser perfectos tal como nuestro Dios lo exige. El Espíritu Santo y su obra es muy importante recordarla en nuestra vida de creyentes. Él es Dios y por eso usa los medios de gracia y como el Evangelio para recordarnos cómo usted y yo hoy tenemos una buena relación con Dios. No es por nuestras obras. No podemos tener una relación con Dios por medio de testimonios o por apariciones o porque otras personas quieren contar que fueron curados de ciertas enfermedades. Nuestra relación con Dios viene de las palabras del Evangelio que hemos escuchado para hoy. Es aquí donde hemos escuchado paz a vosotros. Esta paz que Jesús trajo al mundo la mostró con Tomás. No quiso de que Tomás muriera guiado por su ignorancia espiritual y cayera totalmente en la incredulidad y fuera condenado. Nuestro Señor Jesucristo no quiere que usted y yo caigamos en esa ignorancia espiritual y también caigamos en incredulidad y perdamos nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo quiere que el mundo conozca la verdadera paz. Por esto muestro amor con Tomás. Y al mostrar amor por Tomás, también lo ha mostrado por nosotros y por el mundo. Y nos dice el Evangelio que 8 días después está otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y escuchemos bien. No seas incrédulo, sino creyente. Esto es otra manera de
poder explicar lo que ha pasado con nuestras vidas cuando hemos pasado de muerte a vida. Jesús está diciendo, no seamos más ignorantes espirituales, seamos creyentes. ¿Y quién hace esto? De que dejemos de ser ignorantes espirituales, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que también vayamos y podamos ver las heridas de Jesús. Esas heridas que fueron hechas por los clavos, estas heridas que fueron hechas por la lanza del soldado, de ese centurión que la puso o la clavó en su costado. Allí podemos ver cómo Jesús murió y junto con su muerte vemos que Él resucitó. Y al resucitar venció la ignorancia que nos lleva a la muerte eterna. Venció al padre de la ignorancia, que es el diablo. Venció a este mundo ignorante. Y es por esto que Jesús encontramos en él perdón de nuestro pecado en contra del tercer mandamiento. Encontramos paz en él, porque el apóstol Juan nos dice que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están en este libro. Pero las que se han hecho son, o las que se han escrito son, para que usted y yo no seamos ignorantes, para que el mundo no sea ignorante y podamos creer que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios y que vino para salvarnos. Por esto, hoy, usted y yo somos llamados bienaventurados, porque sin ver creemos, pero esto gracias al Espíritu Santo. El apóstol Pedro, después de curar a el hombre que era cojo, dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Esto lo leemos en Hechos, capítulo 3, versículo 13. David, podemos ver cómo confesó, guarda, oh Señor, Dios, mi alma, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti, que es el salmo que leímos hoy, Salmo 16, versículos 1 y 2. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, como lo leemos en Juan capítulo 20, el verso 28. El apóstol Juan replicó en primera de Juan capítulo 5, versículos 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En eso conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Usted y yo hoy, que conocemos de la palabra de Dios, que estamos vivos espiritualmente, entendemos el significado de esas palabras de Pedro, de Tomás, de David, del apóstol Juan. Y estas palabras las expresamos en nuestra confesión de fe. Por esto, cuando estamos estudiando el catecismo mayor del doctor Martín Lutero, encontramos allí una buena manera de expresar lo que dijo Pedro, lo que dijo Tomás, lo que dijo David y el apóstol Juan. Si alguna vez nos preguntan, ¿qué crees? ¿Qué crees tú en el segundo artículo sobre Jesucristo? Responde muy brevemente. Creo que Jesucristo es verdadero Hijo de Dios que ha llegado a ser mi Señor. Cuando podamos ver esta otra pregunta, ¿y qué significa que ha llegado a ser tu Señor? Vamos a responder. Significa que me ha redimido del pecado, del diablo, de la muerte y de toda desdicha, porque antes yo no tenía Señor ni Rey alguno, sino que estaba sujeto a la potestad del diablo, condenado a morir, retenido en los lazos del pecado y de la ceguedad. También confesamos que nuestra fe
no solamente la expresamos en palabras, sino en la vida, en cómo nosotros vivimos, reflejando que creemos en el Señor que ha resucitado. El haber resucitado quiere decir y muestra que tiene vida, y es así como hoy tenemos vida espiritual y esta nos hace vivir diferente. El oficio de las llaves, la cual nuestro Dios le ha dado el poder a la iglesia de poder remitir los pecados a los que les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos, es una bendición que conocemos como el oficio de las llaves. Por medio de esto podemos usted y yo cuidarnos y cuidar nuestras vidas espirituales. Es por esto que siempre recordemos que nuestra manera de vivir está conectada con el agradecimiento y el amor a Dios, porque su perdón, esa paz que Él ganó para con nosotros, nos llevan a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y esto tiene un gran significado, porque no solamente le confesamos con nuestra boca, sino que también mostramos el amor a Dios amando al prójimo. Por esto usamos los mandamientos como guía. Es por esto que nosotros nos sometemos a los que tienen autoridad. Es por esto que estamos en contra del aborto, de la eutanasia y preservamos no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás. Por lo tanto, el matrimonio lo ponemos en ese nivel que Dios quiere que lo pongamos, en alta estima, y los que estamos casados cumplimos la promesa, movidos con el amor a Dios, de estar juntos hasta que la muerte los separe. Damos gracias a Dios por las bendiciones materiales que no solamente nos da, sino que también da al prójimo. Y por eso vamos a trabajar para poder conseguir el pan diario. Vamos a cuidar las cosas de las demás y a ser felices con lo que Dios nos da materialmente. También nosotros vamos a cuidar el buen nombre de los demás como nuestro nombre y vamos siempre a poner nuestra vida, estar conectada con el cielo. Porque vamos a vivir como si hoy fuera el último día de nuestras vidas. Vamos a vivir esperando como si hoy fuera la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy vamos a disfrutar de que no somos más ignorantes espirituales, sino que somos llamados bienaventurados. Somos bienaventurados porque la paz que Cristo ganó con su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección, hace de que hoy tengamos un lugar en el cielo, ese lugar que te espera a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.